Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y les saludamos desde el Instituto Mexicano de la Radio a través de Ciudadana 660, todas las voces. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, quien nos va a platicar sobre un tema muy relevante que, pues como bien sabemos, este año se conmemora el 68 aniversario del reconocimiento de los derechos políticos y electorales de las mujeres en México. Y para ello tenemos a la diputada Eufrosina Cruz, quien ha sido una gran activista y promotora de los derechos de las mujeres en México por cuanto a los espacios de liderazgo político. Ella es originaria del estado de Oaxaca y fue la primera mujer presidenta de la mesa directiva de la legislatura de esa entidad federativa. Y pues bueno, también ha sido una víctima que ha enfrentado diversos retos para poder acceder a estos cargos de elección popular. No obstante, ella, quien es experta en estos temas del sufragio y los derechos de las mujeres en México en los espacios de liderazgo político, nos va a platicar sobre este tema tan relevante en el 68 aniversario del reconocimiento de estos derechos de las mujeres en el país. Eufrosina, bienvenida a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Al contrario, Jessica, muchas gracias por esta posibilidad. Agradecer este espacio y hablar de 68 años de que las mujeres logramos ser visibles, porque como siempre he dicho, lo menos importante es votar y ser votadas, sino que ha sido, creo, una puerta para que nos vean, para que nos escuchen, para que nosotras mismas aceptemos, cometamos errores, no errores, pero nosotras, con nuestra visión, con nuestro cuerpo, con lo que somos, y asumiendo nuestras responsabilidades, buenas o malas, ¿no? Entonces, hablar de 68 años, yo creo que todavía falta mucho, y hablo un poquito de lo que me toca y de lo que me ha tocado construir desde mi trinchera. Pues imagínense, una comunidad indígena de hace un poquito más de 30 años, en donde las mujeres no podíamos ni siquiera opinar, ni siquiera decidir con quién casarnos, como todavía sigue sucediendo hoy en muchas de nuestras comunidades indígenas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, en donde estas normalidades se ostentan en la cultura, en la costumbre, ¿no? Y es decir, pues total, no pasa nada, o sea, así es, así ha sido. Y lo que no podemos permitir es que estas cotidianidades, estas normalidades sigan. Tenemos que visibilizarlo, tenemos que denunciarlo, tenemos que ponerlo en la agenda cotidiana de la política pública y, por supuesto, de los medios de comunicación. Por eso es tan importante este espacio de reflexión, Jessica, porque nos permite decir, cuestionar y también marcar qué tanto hemos avanzado estos 68 años. Si nos dio la pauta a las mujeres el poder lograr que nos consideraran como ciudadanas en este país, porque el derecho al voto es que se nos reconociera como ciudadanas, aunque éramos ciudadanas, pero era increíble que no éramos consideradas como tal, ¿no? Entonces han sido luchas permanentes de todas y de todos los sectores para que se rompan estos paradigmas desde las trincheras que estemos cada una de nosotras las mujeres, pero vuelvo un poquito a las comunidades indígenas, ¿no? El derecho del voto yo creo que ha sido un parteaguas para estas mismas comunidades. En 2007 yo quise ser presidenta de mi pueblo, pero me negaron ese derecho, ya estando en la Constitución el derecho de las mujeres al voto mediante los partidos políticos, pero resulta ser que en muchas de nuestras comunidades este derecho todavía no ha llegado, este derecho todavía no está presente en la vida cotidiana, en la vida normal de las mujeres, sino que se tiene que seguir luchando, visibilizando, arrebatando, cuestionando para que sea efectiva. Hoy celebrar 68 años del aniversario del voto de las mujeres no significa que todas las mexicanas tengamos esa posibilidad, porque no es cierto, muchas todavía no la tienen,
porque viven en este tipo de entornos, porque todavía estas normalidades les dice que no pueden participar en la toma de decisiones, en el desarrollo de sus comunidades. ¿Por qué? Porque pues se amparan en eso, ¿no? En eso que le llamamos costumbre. Entonces, por eso yo creo que es bien importante esta reflexión que tenemos que hacer, pararnos, hacer una pauta. ¿Qué tanto nos hace falta? Las que ya logramos votar y ser votadas, pero ¿cuántas todavía no tienen ese derecho? ¿Cuántas todavía no pueden ser comisarias de sus comunidades? ¿Cuántas todavía no pueden ser comuneras de sus comunidades? Porque aún no se consideran ciudadanas, porque aún no son visibles para sus entornos comunitarios, ¿no? ¿Cuánto más hace falta para romper todos estos paradigmas, todos estos esquemas? Pero también, yo siempre lo he dicho, tengo que reconocer que el voto vino a revolucionar muchas cosas, que el voto de las mujeres vino a romper esquemas, vino a romper paradigmas, pero que nos hace falta mucho más, falta mucho camino que recorrer para que nunca más una niña se tenga que casar a los 12 años. Y dirán, ¿qué tiene que ver el que una niña se case a los 12 años y el que una niña tenga derecho a votar o una mujer tenga derecho a votar y participar en el desarrollo de sus comunidades? Tiene que ver todo, porque esa niña que vivía en la cotidianidad y que creía que su mundo se termina a los 12, 13 años porque esa cotidianidad y esa normalidad les dice que tienen que obedecer, tienen que repetir la historia de mamá, de la abuela, pero en cambio si ven otra escena en donde ven que hay otras mujeres siendo regidoras, siendo síndicas, siendo presidentas municipales de sus comunidades, esa niña ya va a tener otra posibilidad de decir, si ella puede ser síndica, regidora, presidenta del pueblo, yo también, entonces yo no me voy a casar, yo ya no quiero casarme, yo ya no quiero repetir la historia de la abuela, de la tía, de este entorno de la normalidad. Entonces, sí, el voto sirve para empoderar a las mujeres, sí, el voto sirve para romper paradigmas, sí, el voto sirve para romper estas normalidades que a final del día es violencias, no solamente en violencia política, sino que es violencia económica, violencia psicológica, violencia física en muchos de los casos, ¿no? Entonces, por eso la reflexión que yo puedo hacer hoy en el 68 aniversario del voto de las mujeres, es que no significa el voto por voto, significa la posibilidad de que las mujeres somos visibles, de que falta que otras sean visibles, de que falta que otras niñas ya no se tengan que casar a los 12, 13 años, que falta que otras mujeres tengan el derecho a acceder a esa asamblea comunitaria de sus comunidades, aunque en el sistema de partidos todas como mexicanas tenemos una credencial de elector que nos dice que somos ciudadanas, pero resulta ser que en muchos de nuestros entornos todavía eso no es válido. Ahí no vale la credencial, ahí vale lo que dice la asamblea. Y si la asamblea es de puros hombres, pues las mujeres se vuelven invisibles en su participación política y de desarrollo de las comunidades. Por eso es tan importante la reflexión de lo que hoy tenemos que hacer sobre el voto de las mujeres, de lo que se ha logrado, de las agendas pendientes y de lo que hace falta por hacer. Y que realmente bien lo pone en la mesa, que de por sí ha sido una lucha histórica de los derechos de las mujeres en México en términos generales, no solamente por cuanto a los derechos políticos y electorales, sino también por cuanto a los derechos humanos de las niñas, de las adolescentes, de las juventudes y de las mujeres en general del país. Es que también advertimos que los grupos históricamente discriminados, como las mujeres que provienen de comunidades y pueblos indígenas, tienen todavía una brecha y sesgos más grandes que enfrentar, sobre todo por el acceso a recursos que en otros lugares o en otras posiciones serían más viables, pero que bueno, las mujeres que son originarias de pueblos y comunidades indígenas sin duda enfrentan una brecha y un sesgo aún mayor en cuanto al acceso a los derechos de los mismos. Y que también, como nos comentaba, si bien ya se ha podido acceder a mayores cargos de elección popular por parte de las mujeres en el país en
en todos los niveles de gobierno, con las recientes reformas y con diversas acciones afirmativas. Lo cierto es que también paridad en cuanto a número no significa que ello se vea reflejado en la agenda pública, en iniciativas, en promover acciones para que, bueno, se pueda poder materializar el tema, y que realmente hace falta más acciones, no solamente por cuanto a un número equitativo de mujeres en el Congreso o en los espacios de liderazgo político, sino que hace falta también que se ponga una agenda pública en donde los intereses de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, sin importar si son de algún grupo o alguna comunidad indígena, tengan que verse rezagadas, ¿no? Entonces, bueno, nos queda un minuto antes de irnos de la pausa, querida Eufrosina, pero ¿te gustaría decir algo en un par de minutos antes de irnos a un... No, solamente recalcar que creo que también la política pública tiene que cambiar la mirada hacia nosotras. O sea, de repente cuando se analiza y se debate el presupuesto, ¿en dónde nos involucran? ¿En dónde nos meten? En grupos vulnerables. A ver, las mujeres no somos grupos vulnerables, menos los pueblos indígenas. Creo que también el chip se tiene que reprogramar para que podamos empoderarnos y decir, no soy grupo vulnerable, lo que estoy buscando son oportunidades, ¿no? Y lo hemos logrado a través del derecho al voto, pero eso no significa que ya hemos concluido. Falta mucho, creo, falta consolidar esa agenda para que nunca más escuchemos la noticia de lo que hoy sale de Guerrero, ¿no? De que Angélica a los 15 años tuvo que huir porque si no, su suegro la iba a violar porque sus papás la casaron a los 12 años. Entonces esas son historias de las que ya no queremos escuchar, pero también tiene que ver mucho con lo que tú dices de la política pública. Claro que sí. Y pues bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos con Eufrosina Cruz, quien nos está platicando sobre los derechos de las mujeres en México en el marco de los 68 años de aniversario de los derechos políticos electorales de nosotras. No le cambien, seguimos en una breve pausa. Luchando por la Justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la Justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa y pues bueno, el día de hoy tenemos a una invitada especial, que es Eufrosina Cruz, quien ha desempeñado diversos cargos de elección popular y pues bueno, en el marco de los 68 años del voto de la mujer en México, en el que se ha permitido garantizar sus derechos político-electorales, es que en la primera parte del programa nos explicaba la importancia y la lucha histórica que han venido desarrollando las mujeres como un grupo históricamente discriminado en cuanto al acceso de sus derechos, no solamente políticos y electorales, sino también en cuanto a sus derechos humanos, y que en cuanto a los pueblos y comunidades indígenas también que se advierte un mayor reto para el acceso a los derechos de las mujeres en el país. Creo, Eufrosina, ya llegamos nuevamente aquí a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias, Jessie. Como estábamos hablando hace ratito, yo creo que también para poder consolidar y honrar el nombre de estas mujeres que lograron esta posibilidad para que tú y yo estuviésemos aquí, porque no, la lucha del voto de las mujeres no es una concesión del Estado, no es una concesión de algún partido, no es una concesión de algún líder, es una concesión y un reconocimiento de todas y de todos, o sea, para marcar la pauta también, porque de repente dicen, es que se logró, no, ha sido la terquedad, ha sido la rebeldía, ha sido el señalar, ha sido el romper paradigmas de todas y de todos, pero más de nuestras ancestras y de nuestros ancestros que ya no están aquí, las que tuvieron el valor de dar ese primer paso y decir, a ver, yo también cuento, o sea, yo también formo parte de este país, yo también soy mexicana, mi nombre es María, mi nombre es Juana, mi nombre es Magdalena, no sé, y que también yo quiero ser contada, porque se resulta ser que siempre he estado, siempre voy a estar y siempre voy a seguir estando, porque esta tierra también es mía, porque este país también es mío, porque también soy mexicana y mexicano. No nada más tengo el tema de el acompañar, ¿no? La esposa de,
o la compañera de, o la mamá de, o cosas que te anteponen primero. No, en primer lugar, yo ya no quiero ser esposa de, en segundo lugar, ya no quiero ser mamá de, sino que en primer lugar quiero ser yo. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo quiero ser Eufrosina Cruz Mendoza, mujer indígena, y eso no me hace ni más ni menos. Después soy mamá, después soy compañera, después soy novia, después soy lo que yo quiera ser, ¿no? Entonces creo que también tenemos que honrar a estas mujeres que dieron esa pauta, porque gracias a ellas hoy estamos aquí debatiendo, cuestionando, aunque todavía nos sigan señalando, aunque nos digan locas, aunque nos digan revoltosas, pero creo que en memoria de ellas tenemos que seguir. 2, y en memoria de ellas, pues también cuando lleguemos a estos espacios de toma de decisiones, la agenda tiene que seguir coincidiendo con la agenda de abrir más espacios, de romper más paradigmas, para que las niñas que están allí esperando no les cueste, no les duela tanto, o no escuchemos más las historias como la que hoy está en nota nacional e internacional, ¿no? De que la niña de la montaña de Guerrero tuvo que huir a los 15 años porque iba a ser violada por su suegro, porque la tuvieron que casar a los 12 años con un intercambio de la dote que se da en nuestras comunidades, ¿no? Entonces de eso se trata, creo que también la reflexión, de que no solamente el voto aniversario de los 68 años sirva de ir a una urna, sirva de ir a depositar una obligación cívica que tenemos como mexicanas y como mexicanos, sino que sea la puerta para visibilizar estos rostros invisibles, para denunciar también estos casos, que nadie se ampare en la costumbre de nuestras comunidades para decir que es normal, para decir que es irrelevante, no, sino que una niña que es entregada en matrimonio en estos casos se llama violación a los derechos humanos, se llama violencia, se llama detención de la capacidad de esa niña. Y ahí es en donde, yo siempre he dicho, tiene que entrar la política pública. La política pública tiene que ser eje rector con la educación para que esta niña se empodere, pero con acciones gubernamentales, con corresponsabilidad. Yo no creo, y lo he dicho en público y en privado, no creo en los subsidios sin que tenga una corresponsabilidad. ¿Qué significa? Que el programa que le llegue al papá, a la mamá, de decir, a ver, si no mandas a tus hijos a la escuela, no te lo voy a dar. Tu obligación es mandar a tus hijas adelante. Si casas a tus hijos o tu hija a las 12, 13 años, eso se llama violación y eso tiene consecuencia y eso tiene una sanción. Vas a ir a la cárcel si haces eso. Entonces, ir también rompiendo estos esquemas y estas normalidades en estos entornos, ¿no? ¿Para qué? Para que no podamos seguir permitiendo que esta normalidad abuse de las niñas. A lo mejor el señor que la fue a pedir ni siquiera está consciente de lo que significa abusar, pero los que sí estamos conscientes tenemos que decirlo, tenemos que cuestionarlo, tenemos que señalarlo y tenemos que visibilizarlo. Por eso es tan importante que a través de los medios de comunicación y más a través del de la radiodifusión mexicana, que tiene estas posibilidades gratuitas, pues sería padre traducirlos en las diferentes lenguas indígenas, que el derecho del voto no nada más es tener una credencial de elector e ir el día de elecciones, no, el derecho del voto significa ir rompiendo esquemas, ir rompiendo paradigmas, ir desafiando las propias normalidades en estas comunidades y decir a estas niñas que no están solas, decir a estos papás que también si lo siguen haciendo tienen una consecuencia, decir al administración pública también que ya tienen que cambiar su visión de vernos a nosotros las mujeres, que no somos grupos vulnerables, somos mujeres capaces también de decidir, de tomar nuestras decisiones y de asumir nuestras pues equivocaciones. O sea, de eso se trata, ser independiente, que si la regamos, pero nosotras, que nadie asuma esa responsabilidad por nosotras, ¿no? Entonces creo que esa sería la reflexión en este marco de los 68 años del aniversario del voto de las mujeres, reconocer a las que lo construyeron, honrar
a las que lo construyeron, en memoria de ellas, de las que lo construyeron. Tenemos que honrar, visibilizando, denunciando y ejercer ese derecho, arrebatar esos espacios. ¿Por qué? Porque son espacios que no se ha construido de manera gratuita, sino que son espacios que se ha construido a base de lágrimas, a base de impotencia. Vuelvo a decir, en 2007 en mi comunidad no había una lista de ciudadanas mujeres. En 2010, por primera vez como diputada local, primera mujer presidenta del Congreso de mi estado, además indígena, logró una reforma a la Constitución de su estado. En 2014 logramos una reforma a la Constitución de este país para que nadie le diga a una mujer en comunidades indígenas que no tiene derecho a participar en la vida pública de sus comunidades, ¿no? Que la ONU lo haya adoptado en 2014, pero falta mucho. Ahora vayamos a temas particulares, ¿no? De que a través del voto y del sufragio se visibilizaron estos temas también, se visibilizó la denuncia, se visibilizó la venta de las niñas, se visibilizó que somos el país con mayor pornografía infantil en el mundo. Entonces, todo eso ha permitido el derecho al voto y al sufragio, no nada más, vuelvo a decir, pararse a una urna, sino que conlleva todo y muchas cosas, ¿no? Y que realmente nos ha explicado también que el tema de agenda pública y el tema presupuestal debe ser también analizado con una perspectiva de género, con una manera de ver las cosas de manera más incluyente, desde una óptica más general, y que realmente esto pueda generar mejores accesos de derechos a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, quienes sufren diferentes tipos de violencia en México, en violencia mediática, violencia sexual, acoso, hostigamiento, violencia económica, patrimonial, física. Realmente es alarmante el número de casos de violencia que se advierten al día, también los casos de feminicidios que se advierten al día, de 10 a 11 personas, mujeres que son víctimas de crímenes por cuestiones de género, pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo por el día de hoy y quisiera que nos platicara en un par de minutos el mensaje, qué es lo que le gustaría dejarle a la audiencia. ¿Cuáles sus conclusiones? ¿Hacia dónde tenemos que ir avanzando? ¿Qué es el mensaje final que le gustaría transmitir? Primero que nada, nuevamente agradecerte por esta oportunidad, Jessica. ¿Y qué diría yo? El que en este marco, no solamente este año, sino que todos los años, no es un tema de celebración, sino que es un tema de reconocimiento a las que dieron su vida para que se diera esa posibilidad. Y en memoria de ellas, tenemos que seguir haciendo lo mismo. O sea, no hay una celebración porque todavía hay muchas comunidades en donde las mujeres no pueden tener este derecho, que muchas ya tenemos ese privilegio y esa responsabilidad y luego no la ejercemos. 2, y en memoria de esas mujeres invisibles que están ahí, que son nombre, que son apellido, pues tenemos que romper estos paradigmas y visibilizar estas historias. Entonces creo que todas y todos desde nuestras trincheras tenemos esa posibilidad para consolidar que el sufragio de nosotros las mujeres se refleje en los congresos locales, se refleje en los congresos estatales, se refleje en los congresos federales, en el Senado, en las gubernaturas, en los espacios de toma de decisión, en el sector económico, en el sector de medios de comunicación. Necesitamos ver más mujeres participando, siendo directoras de medios de comunicación, siendo estrategas, siendo lo que ellas quieran, pues. Entonces, de eso se trata esta reflexión, creo, ¿no? Y para eso también nosotros las mujeres tenemos que entender que no necesitamos ser amigas, necesitamos construir alianzas en donde si a una cuestionan, si a una critican, si a una faltan al respeto, nos faltan el respeto a todas. De eso se trata también 68 años del sufragio, de que si cuestionan a una porque su único delito es querer participar en la vida pública, pues las que estamos ahí es decirles, ve adelante, aquí estamos para protegerte, para cuidarte. Si a una la maltrataron, la violentaron, la están acosando de su trabajo, nos están acosando a todas. Entonces, por eso para mí, Rosina, eso significa el sufragio de los 68 aniversarios, de los retos en donde estamos parados y hacia dónde queremos consolidar esta agenda que es la agenda de todas. Y realmente bien lo ha expuesto sobre la mesa
que sea a través de medios de comunicación generalmente, y ahora con el uso de tecnologías de la información, es en donde se denigra y se denosta a las mujeres y a la participación política de las mismas, y que realmente se tiene que transitar por un lenguaje incluyente, por una política pública de un modelo de comunicación política y ciudadana que no discrimine, que no genere estereotipos de género para las mujeres en México. Pero bueno, nos gustaría que nos proporcionara sus redes sociales para que la gente que tenga dudas sobre este tema o quisiera hacer alguna consulta, cualquier cosa, pueda contactarla. Muchas gracias, Jessy. Pues mis redes sociales, el Facebook es Eufrosina Cruz Mendoza, bien facilito. El Instagram es Eufrosina Cruz, Twitter @Eufrosina Cruz, o sea, no hay pierde, ¿no? Entonces todo es Eufrosina Cruz, y lo hice porque pues es algo más rápido, y así tenemos que hacer también las mujeres, ser más prácticas, aprender a cuestionar, aprender a reflexionar, pero sobre todo aprender a decidir qué queremos, porque si no nada sucede por arte, sucede con el esfuerzo, partiéndonos la M, también dijeran, y para poder romper nuestros propios paradigmas. Así que pues agradecerte esta posibilidad y esta oportunidad, y estamos a la orden. Y pues por último decirle que 68 años del aniversario del voto de las mujeres no es un triunfo de los partidos políticos o de alguna organización, es triunfo de todas. Ok, pues bueno, pues ahí tenemos toda la información que nos ha proporcionado nuestra querida Eufrosina Cruz, quien ha sido una persona emblemática y símbolo para estos derechos de las mujeres en México, para las niñas, para las adolescentes y para las juventudes que también acceden y aspiran a poder desempeñar y desarrollar sus derechos libres de violencia y con la garantía de todos sus derechos de manera libre y plena. Y pues bueno, yo soy Jessica Torres, nos escuchamos por Ciudadana 660, todas las voces, así como diversas plataformas digitales, y también invitarlos a que consulten el podcast del programa, en donde pueden escuchar y otras entrevistas que pueden ser de su interés. Nos saludamos a la próxima. Que tengan un excelente viernes. Adiós. Hoy, la cápsula de esta semana trata del derecho al voto de la mujer en México, en la voz de nuestra colaboradora Stephanie Carrillo. Escuchemos. El derecho al voto de la mujer en México comenzó el 12 de febrero de 1947, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de adición al artículo 115 para permitirles la participación como votantes y como candidatas, quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. No obstante, fue el 3 de julio de 1955 cuando las mujeres en México sufragaron por primera vez en una elección federal, lo anterior derivado de la campaña que hiciera el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación.